No sé si ustedes conocían la historia acerca de este personaje, Mahatma Gandhi. Curiosamente, 15 años antes de su muerte, él mencionó estas palabras. Dijo, debo decirles con toda humildad que el hinduismo, tal como lo conozco, satisface completamente mi alma, llena todo mi ser y encuentro en él un consuelo que no encuentro en ningún otro lugar. Sin embargo, 3 semanas antes de morir, hizo estas últimas declaraciones y dijo, mis días están contados. Es probable que no viva mucho más tiempo, tal vez 1 año, tal vez un poco menos. Por primera vez en mis 50 años me encuentro en el lodazal del desánimo y una depresión total. Al parecer, sucede que esta religión no le sirvió mucho a él. Y se puede aprender muchísimo acerca de la forma que una persona reacciona cuando está cerca de la muerte o incluso cuando hay una persona que ellos aman, una persona querida, está cerca de la muerte, una persona cercana. Como es en el caso de un padre desesperado que vamos a aprender a continuación en este siguiente capítulo que vamos a estudiar, en esta siguiente sección. Si recuerdan, el tercer y último ciclo de los últimos ciclos que hemos visto acerca de Jesús sanando el libro de Mateo, ahora vamos a comenzar con el tercer y último ciclo de los milagros que contienen 3 historias progresivamente más cortas que involucran 4 milagros que afectan a 5 personas. En esta oportunidad leeremos acerca de un incidente, de una sanidad que ocurre, que Jesús está tratando con una persona y de pronto se da otra sanidad en medio de esto que está pasando. Se destaca el completo control de Jesús que tiene sobre las situaciones, que estaba en absoluto dominio de su tiempo, de sus actividades, y las interrupciones para él realmente no eran gran problema. Él estaba en control de todas las cosas. A él no le perturbaban los imprevistos, ya que sabía cómo manejarlos. Así que vamos a estudiar qué es lo que nos enseñan las Escrituras en este momento en Mateo, capítulo 9, del 18 al 26. Mateo 9, del 18 al 26. ¿Listos? ¿Saben qué es interesante? Prefiero escuchar el sonido de las páginas que el teléfono, porque da un sonido tan hermoso las páginas cuando digo, ok, todos estamos en el mismo lugar. Así que, bueno, Mateo capítulo 9, del 18 al 26 menciona. Mientras les decían estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo un flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Como hemos seguido la historia de Mateo de una forma de capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una forma expositorial, Mateo proporciona una secuencia de eventos exacta que está ocurriendo. Si recuerdan cuando estudiamos anteriormente, por la mañana Jesús volvió de Capernaum al país de los ganaderos y se fue a su propia casa, donde estaba en Capernaum, donde estaba su centro de operaciones en Capernaum. Allí se reunió con una multitud y recuerdan que sanó un paralítico en ese momento. Luego Jesús cenó en la casa de Mateo, después de llamarlo a él, fue y cenó en la casa de Mateo y probablemente al final de la tarde, después de la comida, respondió a los fariseos y a los discípulos de Juan, que fue lo que estudiamos el capítulo en la semana anterior. Estando todavía hablando con los discípulos de Juan, es donde ocurre este evento, donde se aparece este jefe de la sinagoga, este oficial de la sinagoga, a buscarle, a pedirle ayuda. Cuando quieres estudiar este evento, lo puedes encontrar en diferentes lugares de las Escrituras. Se encuentra en Mateo, en Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos que hablan del mismo tema, pero cada uno se enfatiza en diferentes áreas, ya que cada uno tiene una audiencia diferente. Por ende, lo que leemos aquí es el hecho de que menciona el versículo del 18 al 19, mientras les decía estas cosas a la gente con quien estaba hablando, donde el oficial viene de esta sinagoga y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá.
Y Jesús se levanta y le sigue con sus discípulos. Para que tengan una idea, un oficial de la sinagoga era aquella persona que estaba en cargo de las cosas que estaban, por decir, el manejador de una sinagoga. Aquella persona que permitía que entren los fariseos, los saduceos, quien iba a enseñar cosas por el estilo. Y este oficial, que es llamado Jairo, el Evangelio de Mateo no menciona que es su nombre, pero en Marcos y Lucas nos menciona que su nombre es Jairo. Vino Jesús y pidió sanar a su hija. Lucas añade que su hija tenía 12 años. Entonces podemos ver que Lucas agrega que era su hija única de 12 años. Y durante 12 años esta niña había provisto ese amor, ese cariño, esa comprensión y ese sentido de hogar, tal vez risas en el hogar, de luz en la risa, hasta que de repente ella se enfermó y estaba al borde de la muerte. Debe haber sido bastante difícil para Jairo el tomar la decisión de acercarse a Jesús, considerando que él es el oficial de la sinagoga, y en ese entonces, para la reputación que tenían tanto Jesús como sus seguidores, nadie quería saber de él, y le tenían prohibido entrar a la sinagoga a cualquiera que seguía a Jesús. Ahora imagínate, el ser oficial de la sinagoga y acercarse directamente a Jesús, sabiendo que tanto fariseos como saduceos y rabinos, todos ellos se iban a poner en contra. Pero el amor que tenía Jairo por su hija, que estaba a punto de morir, obligó a buscar la ayuda de Jesús, incluso si es que se iba en contra de los líderes religiosos. Su pasión y su amor por su hija era mucho más importante que incluso su propio trabajo. Así que él decidió buscar esta ayuda a Jesús. Y solo Mateo describe como que lo que hizo la acción que tuvo Jairo, que él se arrodilló. Y eso añade más, sobre todo, el aspecto de Jairo siendo este oficial que venga y que se postre sobre esta persona, que la mayoría de su círculo lo rechazaba, pero Jairo viene y se pone a sus pies. Ahora, consideramos que una persona que se postra a los pies de alguien asume que la persona que se está postrando es alguien importante, alguien que tiene autoridad mucho mayor de la persona que se está postrando. Puede ser como un rey o, obviamente, ante Dios. Para Jairo era realmente destacado el humillarse de esta manera ante Jesús. Era el reconocer que este individuo tiene la autoridad y el poder para poder sanar a su hija. Cuando Jairo se encontró cara a cara con la muerte, supo qué hacer. Voy a buscar a Jesús. No, tal vez conozco mucho de este individuo, pero lo que he escuchado me dicen que esta persona es diferente. Es más que un simple maestro, es más que un simple profeta. Y esta fue una declaración que él hizo pública. Él fue a buscarlo públicamente. Corrió el riesgo de perder su posición prominente, sus riquezas, su trabajo, obviamente, su reputación, todo por el hecho de salvar a su hija. Aunque Jairo le dijo que acababa de morir, él creyó fielmente que no importa lo que ocurra, que solo Jesús podría traerle la vida. En los relatos paralelos de los evangelios, el padre dice que su hija estaba agonizando o que estaba muriendo, pero solo Mateo que dice que acaba de morir. Esta aparente, cuando a veces te topas con alguien y dice, mira, esto es una contradicción, aquí dice una cosa que dice otra cosa, pero esta aparente discrepancia puede explicarse por el hecho de que mientras Jairo hablaba con Jesús, alguien vino y le dio la noticia que ella había fallecido, que su hija había muerto. Entonces Mateo no menciona ese detalle y por lo tanto incluye el informe de la muerte de la jovencita en la petición de Jairo, así que no existe gran inconveniente en esa discrepancia. Jesús responde en acción inmediata y se levanta para ir con Jairo. Y algo inesperado sucede en el momento. Jairo estaba tan ansioso de decir por favor, y Jesús inmediatamente, después de toda la reunión que estaba ahí dándose, se levanta y dice, vamos, está bien, te ayudo. Jairo, perfecto, o sea, ya tengo la persona que va a solucionar el problema que tengo con mi hija. La única esperanza que tengo está caminando conmigo para salvar a mi hija. Y vemos que esto ocurre en el versículo 20 al 22. Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Jesús sabía cómo lidiar con inconvenientes, con interrupciones. Él no se frustró ni se irritó, no estaba en la mentalidad de que voy a ayudar a esta persona y de pronto vino, no me interrumpas, estoy acá enfocado. No, él sabía cómo tratar con diferentes inconvenientes, con
inesperadas interrupciones que tal vez iban a desenfocar la misión que él tenía. Lo cual, esto nos llama, y cuando estaba leyendo esto, digo, nosotros también debemos de aprender esto. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos o nos molestamos cuando queremos hacer algo y de pronto algo nos interrumpe y por el hecho de que las cosas no van de acuerdo a nuestro plan, tendemos a frustrarnos, a enojarnos con las personas que no están a nuestro alrededor? Pero debemos aprender cómo Jesús lidió con estas circunstancias. Tales acontecimientos son providenciales por una razón específica. Muchas veces estamos tan enfocados en un punto que nos olvidamos de ver los detalles que están en el proceso, en el camino. Y nos perdemos tal vez de alguna bendición que venga en el camino. Nosotros podemos dar a alguien por el hecho de que estamos tan enfocados en solo un objetivo. Y en esa oportunidad que estamos perdiendo, nos damos cuenta que podemos glorificar a Dios al bendecir a alguien más. Ahora, imagínate que estás en esa misma situación, Jairo está caminando con Jesús, pero ahora, ¿cómo crees que se sentiría Jairo en ese momento? Qué desesperante para Jairo, así como que por favor no la molesten, no la incomoden, tenemos una misión, mi hija es más importante. Jairo en ese momento tal vez se sintió impaciente por la demora que estaba ocurriendo, pero ese evento iba a ser de más ayuda para Jairo de lo que él pensaba. La curación de esta mujer sirvió para que Jairo se dé cuenta que la persona a quien había buscado para sanar a su hija era realmente la persona indicada. Cada vez que el Señor se demore en responder oraciones o cada vez que Él está obrando en otras personas diferentes, no debemos de frustrarnos. Debemos de entender que Dios tiene su tiempo, tiene su espacio para poder hacer las cosas. Vale la pena estar atento en lo que incluso Dios está haciendo en otras circunstancias, en otras personas, y eso que puede ser una lección para nosotros, para darnos cuenta qué es importante para Dios. ¿Qué es lo que Él se está enfocando en ese momento para que nosotros digamos, ok, yo quería ir para esta dirección, pero Señor, tú me estás llevando para esta otra? En lugar de frustrarme y decir, no, tiene que ser por acá y me voy a obsesionar que sea para este lado, decir, Señor, mi plan era ir para esta dirección, pero si es que me estás llevando para otra dirección, ¿quién está manejando el vehículo de mi vida? Tú. No es como el típico eslogan que he visto, me acuerdo en mi país tenía este eslogan, Jesús es mi copiloto, que ponían en los autos. Cuando en realidad digo, por favor, muévete del asiento porque realmente quieres que Jesús esté manejando tu vida, no que Él esté a tu lado, así como, qué bien por dónde estás yendo. No. Dios es el que está a cargo de tu vida y el que está a cargo de saber qué es lo que va a hacer con tu vida. Y cuando tenemos esto en nuestra mente, podemos hacer las cosas podemos llevar nuestra vida de una forma más fácil a entender de que Él tiene el control de la situación. A pesar de que tal vez nosotros no, sabemos que Él sí. De hecho, la demora debería ser algo sumamente beneficioso para Jairo, porque vio la escasa fe de la mujer había logrado algo tan significativo para ella. Ahora, Jairo tenía mucho más fe, por eso lo hizo públicamente. La mujer lo hizo de forma silenciosa. Cuando hablamos acerca de esta mujer, Marcos nos indica que ella había padecido mucho y había buscado muchos médicos para poder encontrar una solución a su problema. Había consultado a muchos médicos y había gastado muchísimo dinero. Ese dinero probablemente había sido una herencia de los padres. Es curioso que la duración del flujo de sangre de la mujer era exactamente la misma edad que tenía la niña, 12 años, la hija de Jairo. La causa de la enfermedad de esta mujer realmente no se detalla en las Escrituras, pero su condición debe haber hecho una situación crónica en su vida y que se había empeorado la situación, lo que aumentaba no solo su temor, su debilidad e irritación, sino también su pobreza. Quiero que entiendan la dificultad que tenía esta mujer. Era sumamente deplorable. La condición de esta mujer la dejó perpetuamente impura. Para que tengan una idea qué significa esto, el hecho de que una mujer que esté impura no podría entrar ni siquiera en el templo por las condiciones que ella tenía. Y si es que se osaba entrar en el templo, ella tenía que haber sido castigada con 40 latigazos. E incluso tal vez puede llegar hasta la muerte por lapidación. Eso significa con piedras y a pedradas, por el hecho de estar impura.
Los lectores de Mateo consideran inmediatamente la impureza de la mujer bajo la ley levítica. Consideremos, Mateo está escribiendo a judíos. Judíos están leyendo acerca de esta mujer impura y obviamente se deben haber recordado pasajes como Levíticos 15, que dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. No podrías asociarte con las demás personas, no podrías ingresar en el templo. Y su estado es completamente desesperado, por razones médicas, por razones psicológicas, por consecuencias sociales. Su dolencia probablemente le impidió incluso el casarse. Considera esto. Si el flujo de sangre hubiera comenzado antes de la pubertad, ninguna persona, ningún hombre hubiera querido tener un matrimonio con alguien de una persona que es inmunda. Ahora, si es que ella se casó y comenzó a tener ese flujo, habría llevado esa situación al divorcio. Y por el hecho de que el hombre no podía tener relaciones sexuales con ella, su esposo, porque está bajo la ley, como dice en Levíticos 18, 19, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Puedes darte cuenta que esta mujer realmente estaba sola. No podía tocar a la gente, no podía entrar en el templo, no tenía marido, tal vez ni siquiera tenía hijos. Todo el dinero que ella tenía, lo más probable es que fue heredado por sus padres. Porque recuerda, en esa sociedad, si es que eres mujer, necesitas depender de un hombre que provee para ti. Si hubiera estado casada en sus circunstancias y por la falta de hijo hubiese sido entendible a nivel cultural que su esposo busque divorcio. Siendo judío, estoy casado con alguien en esa cultura y mi esposa no puede darme hijos. ¿Por qué? Porque no puedo tener relaciones con ella. ¿Sabes qué? Lo siento, pero yo necesito una descendencia. Voy a divorciarme de ti. Ahora, suena cruel en la actualidad, pero es entendible en la cultura en la cual ellos vivían en ese entonces. Entonces, esta mujer sufría tanto física como emocionalmente. El estigma de la falta de hijos también en esa cultura era terrible. El dolor de sentirse repudiada por ser inmunda. Las consecuencias económicas de no poder ganar suficientes ingresos para tratar de buscar tal vez otro doctor que le ayude. No tener marido ni hijos que puedan velar por ella en su vejez. Quiero que entiendas el nivel de angustia y desesperación que tiene. Esta mujer en su desesperación engendra la confianza y asume el tremendo riesgo de que Jesús es la única fuente de su sanidad. ¿Y por qué me digo eso de riesgo? Porque en su desesperación se abre camino hacia Jesús con la determinación de que si tan solo tocara su manto, va a sanarse. Si tan solo tocara el borde de su manto, va a sanarse. Pero eso implica consecuencias. ¿Por qué? Porque ella es inmunda. El tocar el borde sería lo suficiente. Ni siquiera, ella no va públicamente y dice, Jesús, por favor, sáname. Ella lo hace a escondidas. Su petición es escondidas. Mateo aclara que ella tocó el manto de Jesús, lo que sería agarrar el borde de la túnica de alguien, sería un gesto fervientemente de súplica en la tradición bíblica, en el cercano oriente en ese entonces. La palabra de kraspedón en griego puede significar borde o borla, que es el sisit, que es los 4 esquinas del manto que cada israelita como recordatorio tenía para recordar lo que Dios había mandado. Esto es un mandato que se encuentra en Números 15, 37 al 39, para que después lo lean ustedes. Es prácticamente lo que les ayudaba a los judíos a recordar la ley de Dios. Si bien las borlas fácilmente podrían convertirse en lo que los judíos hacían como una reverencia, mientras más borlas y mientras más grandes, así como que, wow, mira, qué espiritual, qué religioso aquella persona, aquel líder religioso que está haciendo. Y obviamente los exhibían. Obviamente Jesús habla mente clara de esto, así es que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Puedes ensanchar las filacterías, que es lo que se ponían en la frente, y alargar los flecos de sus mantos, es decir, lo que ponían a su alrededor de su vestimenta, era para prácticamente impresionar a la gente, pero Jesús mismo, como cualquier otro judío varón,
tenía también que usar eso. Era conocido que pueda usar eso. Ahora, Cristo, el momento que él estaba caminando en medio de la muchedumbre, siente que el poder sale de sí. Cristo sabía que el poder había salido para sanar a alguien. Por lo tanto, hace la pregunta, como vemos en Marcos 5:30, dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Ahora, consideren esto. Toda la gente que está a su alrededor lo está empujando Jesús. Imagínate los discípulos y la gente así como, ¿cómo que quién te está tocando? Estás en medio de esa muchedumbre, ¿cómo que quién te toca? Pero él sabía la razón por la cual hizo esa pregunta. Lo hizo para que ese milagro que se dio en silencio, ese milagro en privado, sea notado en forma pública. ¿Por qué? Porque la gente alrededor no sabía lo que había ocurrido. Deseaba que la gente se diera cuenta de que ella fue sanada por su gracia y no por ninguna virtud mágica de la prenda que había tocado. No por el hecho de que tocar la ropa de alguien santo te vaya a sanar. Lo cual, se me viene esta pregunta incluso, es algo que también debemos de considerar, es el hecho de que ¿existen objetos milagrosos sagrados en la actualidad? ¿Existen cosas que la gente considera que tocas o lo tienes en tu casa como algo supersticioso en sí? Pero consideramos que si es que alguien quiere utilizar este pasaje para decir, mira, esto es importante, ella tocó el manto, es decir, que el manto es importante. Pero el objeto de este evento no es para enfocarnos en objetos milagrosos o como sagrados. Es desconcertante la creencia de muchas personas que tienen en objetos, en lugares, en reliquias, en pañuelos, en estatuas, tanto como santos, de vírgenes, que supuestamente producen milagros que cumplen, curan deseos o bendiciones en los que tocan aquellos objetos. Y la tendencia más, lo triste es que el caso es incluso que la misma Iglesia Católica, por poner un ejemplo de objetos, ellos consideran teóricamente que ni la Virgen ni los santos pueden producir milagros, es únicamente Dios. Pero la gente a nivel práctico no lo ve de esa forma, actúa de una forma diferente. Pero también tenemos que sacar las cosas negativas que se encuentran en el aspecto protestante. La tendencia más preocupante es el hecho de que hay muchos televangelistas que utilizan ciertos trucos para engañar a la gente con cosas que ni al caso. Ofrecen cosas para vender, para supuestamente dar una salud a la persona, para dar, qué sé yo, dan un paño de oración, monedas, que a veces dan la astilla de la cruz de Cristo, que cosas que el sudor de Jesús en un frasquito, o sea, cosas como que, o sea, ¿en serio? Y te dicen instrucciones de cómo eso puedes usarlo para sanar a la gente con el fin de únicamente de aprovecharse de la gente, aprovecharse de aquellas personas que nunca han leído las Escrituras para obtener ganancias financieras, de aquellas personas ingenuas que buscan lamentablemente un remedio inmediato a sus síntomas, pero no se dan cuenta de su problema espiritual. Debemos recordar que los milagros que leemos en las Escrituras son señales que Cristo y sus discípulos usaron para autentificar sus declaraciones y para revelar que lo que están diciendo es verdad. Los milagros únicamente no fue un show, no únicamente fue por el hecho de que querían hacer algo bueno en el momento, sino que aparte del beneficio que recibía la gente, es el hecho de que se den cuenta que la persona que está haciendo el milagro tiene autoridad en las cosas que dice. Pablo, por ejemplo, si recuerdan, que comenzó atacando a la iglesia y de pronto ahora comienza a crecer la iglesia, a plantar iglesias. Él definitivamente necesitaba algo que le dé una autenticidad para saber que lo que está diciendo era correcto. Por ende, el enemigo de la iglesia hacía milagros extraordinarios para confirmar ahora su nueva posición como un evangelista. Pero con la finalización de la Biblia ya no necesitamos objetos milagrosos, ni señales milagrosas, ni identificar a nuevas personas que tengan un nuevo criterio, una revelación actual de Dios. Ciertamente Dios no necesita objetos, ni personas, ni lugares para transmitir fácilmente el poder de su Espíritu. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría de ciertas cosas, objetos, lugares, por el estilo. Por ejemplo, muchas veces consideramos el orar por cierto lugar, cierta situación, y el hecho de orar por una casa, que si vamos a la casa y demos una vuelta a la casa a orar como en el Antiguo Testamento 7 veces, ok, entiendo el sentimiento en hacerlo eso, pero realmente no tengo que estar presente en ese lugar. Entonces, no puedes caer en lo supersticioso en ciertas actividades.
que deben tener cuidado con eso. Lo más preocupante es que muchos financian sus avaricias desvergonzadas engañando a la gente al pensar que es más importante una sanidad temporal que una santidad que perdure. Como leemos en 2 de Pedro 2:3, dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Vemos muchas personas que engañan a la gente de esta forma, mal llamados pastores que únicamente predican el evangelio de prosperidad para ganar dinero para ellos mismos y incrementar su propio reino, pero no piensan en el reino de Dios, pero tarde o temprano van a tener que rendir cuentas a Dios por eso. En ninguna parte de la Biblia implica que milagros se obtienen por medio de objetos y peor aún que se pueden comprar o vender por medio de estos. Dios es siempre el autor de milagros, única y exclusivamente Dios. Que Dios puede utilizar personas o cosas, esa es decisión de Él, pero Dios es el que lo hace. La fe de esta mujer era casi supersticiosa, sin embargo, Jesús la honró y la sanó. Considera esto. Cualquier líder religioso maestro que se haya encontrado en esta situación tenía todo el derecho de indignarse por haber sido contaminado por esta mujer. Ponte en los zapatos de un rabino o de un sacerdote en este entonces. Tú tienes que seguir la ley, tú tienes que seguir con todos los reglamentos de cómo limpiarte, de no tocar ciertas cosas, todo por el hecho de que vas a ir a trabajar en el templo. Y de pronto te topas con una mujer que es inmunda y te toca, automáticamente no puedes. Pierdes la oportunidad de servir en el templo. Puedes entender también la indignación que sería para alguien que trata, entre comillas, de ser fiel a su religión, pero de pronto viene alguien que perturba completamente su día y lo descalifica por completo para hacerlo. ¿Por qué menciono esto? Porque si analizamos, por ejemplo, en Levíticos 15:26 dice, toda cama sobre el cual ella se acuesta durante los días de flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque estas cosas quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Es decir, que cualquiera que toque a una persona que esté inmunda o cualquiera que toque cualquier cosa que esta persona inmunda haya tocado, lo deja descalificado para ir a trabajar. Entonces la mujer sabía que podía haber sido regañada severamente por su atrevimiento a este rabino. Estamos viendo desde perspectiva de la gente en este momento, en este instante. Entonces, ella sabía que si es que tocaba el manto y ella tenía fe que se iba a sanar, sabía que Jesús, poniéndolo de esta forma, tenía todo el derecho de regresar a verle y regañarle. O sea, ¿por qué me contaminaste? ¿Por qué me hiciste inmundo? Esa sería la reacción de cualquier fariseo, cualquier saduceo, o por obvias razones, en esa cultura, en ese contexto religioso. Pero la respuesta de Jesús fue completamente inesperada. En lugar de una reprimenda, Jesús reconoció su fe que fue en privado. En lugar de ser repudiada o avergonzada por su impureza, fue exaltada por su confianza en Cristo públicamente. Jesús se detuvo y la llamó hija, un término afectivo parecido como muchachita. Su acción de esta mujer era ir en secreto, tal vez sanarse y que nadie lo sepa y apartarse. Imagínate esta mujer que había sido tan marginada por la sociedad y que no podía hacer absolutamente nada, solo intenta tocar a Jesús. Ella muestra su debilidad al saber que no puedo decirlo públicamente, y el ser tan inoportuna y el contaminar a Jesús sería algo sumamente trágico, pero por eso ella no quería hacerlo públicamente. Y en lugar de ser rechazada, ella fue exaltada por su fe. Ella habría estado informada de que no era correcto tocarlo, pero ella estaba dispuesta a importunar a Jesús por su desesperación. Ella no era digna, sin embargo, sabía que su atrevimiento en tocar a alguien que hacía milagros iba a valer la pena.
Mientras buscaba a Cristo vacilante y a escondidas, buscando un milagro en privado, de tal manera que necesitaba sanarse, su fe fue exaltada. Y lo hermoso que vemos aquí acerca de Jesús es el hecho de que, ya sea que las necesidades sean públicas, ya sea que las necesidades sean privadas, Cristo sabrá atenderlas a su debido tiempo y bajo su propio criterio para su gloria. Él sabrá cómo trata con cada persona, cada circunstancia, en una forma exclusiva, donde Él es el que va a ser exaltado. Vale la pena recalcar que existe una diferencia en el tipo de fe que ella tenía. La fe que se menciona aquí es el hecho de que ella estaba confiando en una fe sanadora, no en una fe que justifica, no en una fe salvadora. No es la fe que reconoce a Jesús como Salvador y que ella es redimida de sus pecados, sino aquella fe que confía en los méritos, en los beneficios que tiene Jesús con respecto a la sanidad. No leemos nada en el contexto de arrepentimiento de la mujer por su pecado, ni la confianza en Cristo para salvación de su alma o cualquier opresión de tal evento. Pero Cristo aprovecha las ocasiones para alentar que el tipo de fe que ella tenía en saber quién era Jesús, en la autoridad que tiene Jesús, era lo importante. Ella quería una sanación física y Jesús le hace recalcar, por el hecho que buscaste a aquella persona que sabes que puede sanarte, quiero exaltar esa fe. En un mundo donde las mujeres eran generalmente ciudadanas de segunda clase, las Escrituras, es lo más interesante, presentan a las mujeres como ejemplos de heroísmo y de fe y confianza en Cristo. Jesús afirma la fe de esta mujer, afirmando el poder de Cristo, obrando milagros, que da un sello de legitimidad y autoridad en sus palabras. Utiliza estas circunstancias para poder exaltar la fe de esta persona, apuntando a quién es el que le hizo ese milagro. Tú viniste a mí confiando en mi autoridad, en mi poder, y quiero que reconozcas eso. Y que la gente alrededor reconozca eso. Las misericordias temporales que a veces buscamos para recibir tal vez ese alivio a nuestros conflictos, enfermedades o situaciones que tenemos en esta vida, vale la pena llevarlos y levantarlos a Dios. Y las buscamos deseando que sean para honor y para la gloria de Dios, pero también con una resignación a la voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios pidiendo sanidad o pidiendo alivio en algún problema que tenemos, siempre venimos con un corazón humilde entendiendo que se haga tu voluntad y no la mía, que sea en tu tiempo y no en el mío. Pero lo más importante para nosotros es el hecho de que nuestra fe primordialmente tiene que basarse en esa fe salvadora. Y lo hermoso del caso es el hecho de que cuando pedimos esa fe salvadora ocurre inmediatamente cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador por el trabajo culminado que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Ahora, ¿recuerdan a Jairo? Ya nos olvidamos de Jairo aquí en todo esto. El pobre seguía esperando a que Jesús atienda a esta mujer, pero después llegaron a casa, aunque un poco tarde para muchos, y vemos qué ocurre aquí en versículo 23. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaron de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. La niña había fallecido en una edad bastante temprana, 12 años, y los niños a menudo morían jóvenes en los lugares más pobres del imperio. Era natural, obviamente, no tenían hospitales, no tenían lugares para poder ser atendidos de sus enfermedades, y quizás la mitad de los nacidos vivos no sobrevivieron más de la mitad de la adolescencia. Es decir, el índice de vida de aquella entonces realmente no pasaba de tal vez de 40 años, a lo mucho. Siempre vemos a la idea, por ejemplo, cuando consideramos los 12 apóstoles, vemos gente barbona, vieja y como adultos, pero en realidad los apóstoles eran adolescentes, eran muchachos. Entonces el promedio de vida era bastante corto porque las situaciones de vida no eran muy factibles en ese entonces. El luto, por este sentido, era de gran importancia, porque si la niña falleció, obviamente no hay hospitales y obviamente no hay morgues.
No tienes cómo cuidar el cuerpo o congelarlo para que no comience a apestar, porque el cuerpo se descomponía rápidamente. Entonces los dolientes, cuando una persona fallecía, inmediatamente iban los dolientes a mostrar el dolor de manera ostentosa posible. El luto constaba de por lo menos 2 o 3 plañideras. Esto significa lloronas contratadas. Suena raro por el hecho de que nosotros no necesitamos eso. Pero en ese entonces lo que hacían era el hecho de que contrataban a gente para que vengan al funeral y comiencen a llorar para lamentación de la persona que acaba de fallecer. Y eran obligatorias para los funerales de personas más pobres. Pero para una persona local prominente, como en el caso de este oficial, obviamente tenía dinero y podía contratar gente, o venía más gente por la popularidad que tiene este hombre. Entonces, estamos considerando que había una gran cantidad de personas dentro de este lugar llorando, contratadas para llorar. Ahora, a juzgar por las indicaciones del tiempo de este capítulo, debe haber sido como tipo al anochecer. ¿Recuerden el tipo de eventos que se está dando? Entonces, eso es más o menos como por la tarde. Entonces, la niña sería enterrada a la mañana siguiente. Por ende, las cosas tenían que moverse rápido. Un gran número de personas estaban en la casa que tuvieron plena oportunidad de asegurarse que la niña esté muerta. Así que ellos se convirtieron en testigos oculares del milagro que iba a ocurrir. Los músicos que estaban entre ellos, tocando sus melodías lúgubres y melancólicas, tal vez fue por el hecho de para aumentar el dolor de la gente para que lloren con más ganas, o muy posiblemente haya sido para que estos músicos toquen otro tipo de música para tal vez forzar y desviar el dolor y tal vez regocijar a la familia, pero era común el hecho de que veas gente llorando, música, gente tocando. Entonces era un evento completamente diferente tal vez a lo que nosotros estuviéramos acostumbrados en este entonces. Jesús llega a este lugar, ve muchísima gente, unos llorando, música por el otro lado, entonces puedes entender por qué dices el desorden. Naturalmente, Jesús ordena que estas personas salieran y quería silencio en el lugar. Y era un acto que iba a ocurrir en ese entonces, que necesitaba únicamente este contexto de familia, los que estaban ahí presentes. Cuando Jesús llegó, Él no negó que la niña había muerto, sino que comparó su condición a la muerte como le dice el sueño, como estaba dormida. Eso es un eufemismo que significa muerte. La palabra dormido implica que la muerte es un estado en el cual todos los creyentes vamos a estar hasta que venga la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13 menciona: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. No sé si has estado en un funeral de una persona no creyente y en contraste de un funeral con una persona creyente. Es increíble la diferencia, increíble la diferencia. Porque en aquel funeral de una persona que no es creyente, ves el dolor, la angustia. Es bastante indescriptible el tratar de poder consolar a alguien que ha perdido, que alguien que sabe que no tiene esperanza. Cuando recuerdo haber asistido a un funeral creyente que me quedé increíble, me gustaría que mi funeral sea así. Así que por favor, cuando me haga mi funeral, quiero que de esta forma. El funeral eran alabanzas, donde la gente prácticamente estaba celebrando la graduación del cristiano que iba a estar en presencia de Dios. Era muy motivante. Y me gusta esa referencia por el hecho de que la gente canta alabanzas a Dios y hace referencia de que la persona no murió en el sentido de que ya no existe más, sino que la persona llegó a presencia de Dios, continúa su vida. Siempre que hago un funeral, hago esta referencia. Y es también bastante, suena raro, pero me gusta predicar en funerales, porque es la oportunidad donde puedo predicar el Evangelio y la gente puede entenderlo a profundidad. Se da cuenta que la muerte es real y se da cuenta de que deben de tomar una decisión muy clara con respecto a qué es lo que van a hacer con su vida. Y el aclarar el hecho de que un cristiano que ha nacido confiando exclusivamente en Cristo está dormido. Su vida no terminó ahí, su vida continúa. Tal vez si los que tienen que sufrir son los que estamos aquí todavía, que tenemos que lidiar con achaques, dolores, enfermedades
y vivir en un mundo quebrantado por el pecado. Nosotros somos los que tenemos que estar sufriendo por el hecho de que todavía estamos aquí, pero la persona falleció. Gloria a Dios. El recordar ese punto es también lo que nos da esa esperanza, como mencioné aquí, el hecho de que no tenemos que entristecernos, sino al contrario, tenemos esa esperanza en Cristo. Y platicar a la gente esa esperanza que pueden tener en Cristo. El contraste de Jesús entre el sueño y la muerte aquí sugiere que deseaba que entendieran que ella no estaba realmente muerta. Sin embargo, consideren que aquellas personas que eran contratadas para llorar, contratadas para funerales en ese entonces, ellos entendían perfectamente cuando una persona estaba viva, cuando una persona estaba muerta. Y es por eso que se burlan de él. O sea, que no sabes darte cuenta, o sea, está muerta. Por esa razón comenzaron a hacer estas declaraciones absurdas acerca de cómo que este dice que no está muerto. Aquí se muestra nuevamente la autoridad de Jesús que tuvo incluso sobre la muerte. Él no tenía problema con la muerte. No existe ninguna dificultad, por más pequeña que sea o por más grande que sea imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Es por eso que cuando nosotros venimos a Él y pedimos, lo hacemos con fe, sabiendo que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Pero entendemos que es bajo su voluntad y bajo su criterio para honor y gloria de su nombre. Lo que Jesús hace viene a ser también una especie de conexión con lo que ocurrió anteriormente. ¿Recuerdan cuando Él estaba caminando, le toca a una mujer que estaba en estado de impureza? Por ende, Él iba a estar completamente en impureza. Pero aquí también hace algo en el mismo sentido. Jesús toca un cadáver, que era una de las formas más graves de contraer la contaminación ceremonial, haciendo ahora que Él se contamine y Él sea impuro. ¿Sabes por cuánto tiempo? 7 días. 7 días no podía hacer ninguno de los aspectos religiosos de los rituales que usualmente hacían los sacerdotes. 7 días. Pero tú crees que Jesús entró así como que, ay, con pincitas, así como que, con un palo, así como que está vivo todavía. No, Él la tomó de la mano. Y eso es lo que me fascina al ver esta fotografía, el hecho de que la muerte no tiene dominio cuando Dios está presente. Es como la luz entra en la oscuridad. La oscuridad no pelea contra la luz, la oscuridad solo se desvanece, porque la luz está presente. El autor de la vida está presente frente a esta niña. Mateo no lo menciona en este pasaje, pero en los otros evangelios le dice, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Lo que me fascina acerca de esta referencia es el hecho de que tuvo que ser muy específico porque el autor de la vida, con su palabra, al solo decir levántate, era capaz de levantar a toda la humanidad que había muerto en ese preciso instante. Porque ese es el poder que tiene Dios. Así que tuvo que ser muy específico. A ti te digo. Así que los demás quédense en sus tumbas, ¿no? No se les ocurra salir. A ti te digo, levántate. El poder virtuoso de la vida que fluyó en él le quitó cualquier posibilidad de ser contaminado. Él no podía ser contaminado. Él no podía ser contaminado en lo absoluto. Él solo podía hacer lo que para que otros estuvieran limpios. Porque el tocar un cadáver hubiera sido algo que el resto de líderes religiosos nunca lo hubieran hecho. Pero él sabía la necesidad que tenían los padres, pero sobre todo lo hizo para glorificarse a él mismo. Y no existe ningún problema en eso, porque él es el que se merece todo honor y toda gloria. Jesús mostró así su bondad excepcional, que a pesar de que si hubiera sido contaminado por tocar un cadáver, como dice en Números 19:11, que es la ley que ellos entendían, su compromiso en ayudar, tomando la mano de la niña, fue una forma de demostrar su bondad. Mientras que el resto de personas hubiera pensado, ¿cómo se le ocurre tocar este cadáver? Pensando en ellos mismos, eso te va a contaminar, no puedes trabajar por 7 días, no puedes hacer nada por 7 días. Él no estaba pensando en sus aspectos religiosos, él estaba pensando, esta niña necesita vivir por el consuelo de sus padres, pero primordialmente para que mi nombre sea reconocido, que yo soy el que tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida.
La resurrección de la hija del gobernante demostró una vez más que Jesús está en control absoluto, como sanador y como salvador, sobre todas las cosas. Para Él no existen enfermedades que Él no pueda sanar, no existe demonios que Él no pueda controlar. La naturaleza incluso se somete ante Él. La muerte no tiene poder sobre el creador de la vida. Los dolientes profesionales se rieron de Él por hacer la declaración que la niña estaba muerta, pero ¿quién fue el último que se rió? Jesús se encargó de sanar a la hija de Jairo. Bajo sus propias condiciones, lo hizo en sus propios términos y en el momento en que Él vio apropiado. Recuerda eso. Él se acercó a esta niña que tenía esta necesidad y no hizo lo que los demás hubieran considerado tal vez hacer, sino que lo hizo bajo sus términos. Ya sea que las necesidades sean públicas o privadas, Cristo sabrá atender a su debido tiempo también tus necesidades, tus peticiones. Y recuerda, nosotros tenemos una idea de que queremos que las cosas sean como tal forma o que las cosas se den de cierto sentido, pero cuando confías y miras esta historia y te das cuenta, Jesús, tal vez si hubiera sido Jairo hubiera querido que las cosas sean más rápidas, pero no, al final de cuentas todo fue para honor y gloria de ti. Y veo este ejemplo y recuerdo que el mismo Dios que sanó a esa niña, que sanó a esa mujer, es el mismo Dios que yo estoy glorificando y honrando hoy en la actualidad. Así que debo aprender y tener el mismo tipo de confianza en saber de que Él va a obrar en nuestra vida el momento que Él vea conveniente, en la forma en que Él vea apropiada, pero sobre todo para su honor y para su gloria. Eso siempre tiene que estar en lo más profundo de nuestro ser. Es posible que los padres hayan seguido el mandato de no decirles a nadie lo que había hecho, pero el milagro era obvio. Había un montón de personas en ese lugar y la gente se dio cuenta después cuando vieron a la niña. ¿Y esta niña qué pasó? Cristo resucitó a 3 personas cuando leemos en las historias, en los evangelios, que tenemos relatos completos en la Biblia. Aquí vemos el caso de esta niña. Vemos también un joven que fue el hijo único de una viuda en Lucas 7, 11 al 16 y un adulto, Lázaro, en Juan 11. Entonces es interesante ver el contraste cuando analizamos estas 2 personas que en este caso Jesús sanó, la hija de Jairo y esta mujer. Estas 2 personas que en cierto sentido tienen un contraste social opuesto. Mientras que uno era un hombre destacado, la mujer sufría de un flujo que era prácticamente la hacía ser anónima, sin prestigios y sin recursos. Él era un líder en la sinagoga, mientras que ella tenía una aflicción que le impedía tan siquiera acercarse al templo. Jairo vino suplicando por su hija. La mujer vino con una necesidad propia. La niña había estado sana durante 12 años y llegó a la muerte. La mujer había estado enferma durante 12 años y ahora estaba sana. La necesidad de Jairo era pública y todos se enteraron de esa necesidad. La necesidad de esta mujer fue privada. Solo Jesús entendió cuál era su necesidad, pero Él la hizo pública. Tanto Jairo como la mujer confiaron en Cristo para que Él pueda suplir sus necesidades. Y haremos bien en entender que cuando venimos ante Dios con nuestras súplicas, ya sean públicas o privadas, nuestra confianza en su perfecta soberanía y en plan debe ser para su honor y para su gloria. Nos dará la paz en soportar lo que venga cuando enfrentemos cierta situación y vengamos ante Él en oración pidiéndole que tal vez alivie nuestro dolor, que quite nuestra enfermedad, que haga algo para nosotros. Pero nuestro descanso tiene que ser sobre todo en el hecho de que cualquier cosa que Dios permite que ocurra en nuestra vida es para honor y gloria de Dios. A pesar de que nosotros aquí racionalmente no entendamos el porqué, sabemos que Dios obra todas las cosas para bien para aquellos que confíen en su nombre. El momento en que tú experimentes esa dificultad, y digo que experimentes porque todos tarde o temprano vamos a experimentar una dificultad, ese es el fundamento que te va a ayudar a sobrellevar el problema.
entender que Dios tiene control de lo que está pasando en tu vida. Y Dios sabrá obrar de la forma en que Él ve conveniente, de acuerdo a su criterio, para que Él sea glorificado. Y qué mejor si es que tú te conviertes en ese instrumento para que eso se dé. Amén. Padre Santo, Señor, gracias, Señor. Te damos por el ejemplo que nos das en este caso, de aprender a confiar en ti, Señor, en saber de que tú respondes siempre a nuestras oraciones y las respondes de acuerdo a tu criterio, en tu tiempo, y para tu honor y para tu gloria, Señor. Confiamos en ti, Señor, en todo lo que ocurre en nuestra vida. Y cuando nos sintamos, Señor, débiles, cuando nos sintamos que nuestra fe no es suficiente, Señor, te pedimos que de antemano nos des esa capacidad para soportar las circunstancias. Nos des esa fe necesaria para confiar, Señor. Tal vez ser aquellas personas, esos agentes que expanden esa fe cuando veamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas pasando por situaciones difíciles, Señor. Y que podamos recurrir a ellos, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que nos fortalezcan en fe, para que oren e intercedan por nosotros en oración, Señor. Gracias, Señor, te damos por el saber que podemos confiar en ti, Señor, que tú eres Dios, Salvador, sanador. Que anhelamos, Señor, el momento en que tú vengas y tomes control de la situación con tu presencia física, Señor. Anhelamos tu segunda venida. Pero mientras tanto, Señor, permítanos ser la sal y la luz del mundo que tú nos has llamado a ser, por honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, amén.